IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas IlustraPros, ¿cómo estamos? Bienvenida, bienvenido al programa de hoy, Again, Japan Edition. ¿Has visto que he tenido ahí como un segundito de cerebro, por favor, funciona que estamos en directo? Pues ya te aviso que hoy estoy lentita todavía. Bueno, justo es que coincidió que ayer fue un día muy intenso porque decidí irme de excursión por mi cuenta a Fukuoka, que es una ciudad que es tamaño Barcelona, pero que de tipo de ciudad es un poco como Murcia, ¿vale? O sea, es pequeñica, o sea, teniendo en cuenta lo que es Japón, ¿no? Pequeñica, es tranquila, la gente, pues alrededor hay mucho campo y tal, pero es tocha, ¿no? Y la tengo aquí como a menos de una hora de donde vivo, de Itoshima. Así que me enteré que había un festival que va a durar toda esta semana y aunque vamos a ir el domingo, pero el domingo va a estar petadísimo seguro. Y me apetecía ir a Fukuoka a conocerlo porque además quería ir a un par de sitios, conocer a alguna persona que al final no ha podido ser, será el domingo. Voy a conocer a un ilustrador que lleva aquí unos meses trabajando como concept artist, creo en un estudio de Fukuoka, pero no sé mucho más. Es hispano-japonés, creo también. Y lo mismo, no lo conozco, pero nos han conectado personas que tenemos en común y tal, y bueno, pues da gusto conocer a alguien con quien poder hablar en español aquí en Japón, así que nos veremos este domingo y tengo muchas ganitas. Y bueno, pues como había un festival que es el Hoyoja Festival, que es un festival sintoísta para celebrar la vida, pero sobre todo para celebrar la vida de aquellos seres que por los que nosotros estamos vivos. Entonces puede ser desde tus padres porque son los que te han criado, a todos los seres vivos que te comes y que te permiten estar vivo y alimentarte y nutrirte. Es como muy integrador todo. El caso es que hay un templo que es donde se celebra. Y pues allá que me fui, y se lleva celebrando desde el 919 después de Cristo, o sea, 1000 años de festival, y nada, dura una semana y pues tienen conciertos, hay un montón de paraetas ahí con un montón de comida y de cosas raras, y hacen shows, y luego también pues por la mañana y por la noche pues hacen procesiones o hacen, ¿cómo se llama? Como entregas de ofrendas y pues movidas religiosas y todo eso, y bueno, pues me fui un poco a olisquear. Y bueno, y luego por la tarde tuvimos aquí en casa, porque yo propuse hacer una vez a la semana como un meetup, como los que hago de Ilustrando Dudas, para conocernos mejor entre todos los artistas que estamos en la residencia este mes, y se llama Creative Nights. Y tuvimos la primera noche, vinieron a esta casa, entonces montamos ahí un sarao en la zona del estudio, en la zona de trabajo, con todas las sillas y todos los sofás que teníamos, que al final no vino todo el mundo, pero bueno, estuvo súper guay. La gente trajo comida, yo cociné también, y se trataba de plantear una serie de temas o de preguntas abiertas para que cada uno pudiera compartir y explicar cómo es su relación con el arte, con la creatividad, con su profesión, con el proceso que está viviendo, porque es un tema que se habla muy poco y es muy curioso ver cómo cada uno de nosotros entendemos y vivimos esa relación, cómo la transformamos para que se convierta en nuestra profesión, cuáles son como los struggles, ¿no? Aquello que más difícil nos resulta, qué es eso de lo que estamos más orgullosos porque joder, requiere un esfuerzo o de traspasar obstáculos y barreras y lo vamos consiguiendo. Y bueno, pues es súper interesante escuchar diferentes puntos de vista, y más porque en esta residencia no son solo artistas visuales, sino que hay gente que hace música, gente que hace escultura, gente que hace fotografía, gente que hace cine, o sea, es muy interesante.
Así que, bueno, en el programa de hoy realmente quería como enseñaros un poquito más de todo lo que he estado viviendo por aquí, porque pues también estuve haciendo de perrisitter, estuve cuidando el perro de los anfitriones de la residencia porque se fueron de viaje y pidieron si alguien se podía encargar y dije, yo quiero perrito, yo me lo pido. Y se llama Otto, es un perrito de nada, que tiene 2 años, que es pura energía. Y claro, como yo no lo quería soltar porque no está como muy bien entrenado y tal, digo, vamos, ya me veo yo persiguiendo a un perro por los arrozales japoneses como si no hubiera mañana, ¿sabes? Me vuelvo loca y sin poder preguntar o hablar o pedir ayuda, ¿no? No. Así que cogí, me lo llevé con la bici y nos íbamos a pasear por los arrozales, a correr y vamos, nos lo pasamos súper bien. Así que el programa de hoy es para contaros un poquito más de lo que he estado viviendo en Japón y también para quizás reflexionar de una manera también un poco improvisada porque la verdad es que quería hacer un programa diferente, quería hablaros del libro El arte del pensamiento creativo, que es una locura de libro, que estoy enamoradísima, enganchadísima y tal, pero me estoy dando cuenta de que hacer un programa a la semana me consume mucho tiempo y mucha energía y como todavía sigo sin tener toda la energía que me gustaría y porque también, pues eso, coincide que de repente, pues eso, como que alguien dice, oye, que hay un festival, pues habrá que ir al festival, ¿no? Ya que estamos aquí habrá que ir a verlo y tal, entonces no estoy consiguiendo como dedicar todo el tiempo que me gustaría a hacer el proyecto principal que he venido a hacer y por eso pues me estoy pensando de si hacer programa cada 2 semanas o seguir haciendo estos programas cortitos donde realmente pues os improviso un poco, reflexionamos juntos sobre ciertos temas, pero de manera como más superficial y simplemente pues seguís un poco mi aventurilla por Japón, que me hace mucha ilusión compartirla, pero no quiero que el podcast me quite como mucha energía de lo importante porque tengo un tiempo limitado para estar aquí y creo que es importante que prioricen correctamente. Así que bueno, en primer lugar voy a dar paso a una serie de vídeos para que veáis cositas varias de mi estancia aquí. Por ejemplo, ya os dije el tema coches, tema casas, o sea, quiero que veáis un poquito más porque los coches son tan cookies, ¿vale? Que necesito que los veáis, ¿vale? Son como tetrabricks con ruedas, o sea, son muy graciosos. Y las casas, hay cada casoplón aquí en mi barrio de estos japoneses tradicionales, que claro, probablemente eran pues, fincas rurales de gente que tenía tierra y claro, son casas así con forma de U, donde en medio está la casa principal, pero luego hay como espacios añadidos y bueno, es brutal porque pues eso, al lado tienen como graneros donde guardan pues, los tractores que luego han convertido en casa y son preciosas, o sea, preciosas. Y bueno, pues así que os voy a llevar un poquito de paseo por lo que he estado haciendo un poco y viviendo esta semana y mientras pues os voy comentando un poquito también de las reflexiones que salieron ayer muy interesantes en la charleta que tuvimos de Creative Night. Hello, Hiro, say hello. Yeah. El fin de pasado por fin hicimos la cena de bienvenida, oficialmente ya pues nos conocimos todos, compartimos, cocinamos, yo por supuesto hice una tortilla de patatas que ya se ha convertido en un must en todos los eventos, me la reclaman, así que la he liado porque no siempre me apetece de cocinar una tortilla de patatas que lleva su rato, pero me encanta que le guste lo que hago. Y fue muy divertido porque acabamos bailando danza hawaiana. Very good. Son las 12. Hora de que el campesino vaya a descansar un ratico, a comer y vuelva a ponerse a currar
hasta las 6 de la tarde. No sé si se ha oído, pero ha sonado ahora la musiquita de que son las 12 horas de descanso para los campesinos. Y como dentro de muy poco además empieza la cosecha, ahora a finales de septiembre, pues va a haber movimiento por aquí. Me hace mucha ilusión estar justo cuando se recoge la cosecha y voy a poder ver ahí como los campos llenos de gente trabajando y todo eso. Muy interesante conocer esa realidad de Japón. Bueno, ¿qué os ha parecido lo de la cena, lo de hula hula? O sea, estaba Giro como máximo ortopédico, luego yo y luego ya la gente que bailaba más o menos bien. Fue muy divertido, la verdad es que la mezcla de culturas es espectacular. Somos de lugares muy diferentes y es muy curioso cuando nos juntamos y pasan estas cosas porque claro, pero es genial, es genial, es genial. Ay, ay, ay. Pero vamos al lío y vamos a hablar de lo que os he comentado. Tengo aquí apuntadas algunas reflexiones así como las más interesantes que salieron ayer y bueno, las voy a ir compartiendo mientras os enseño cositas del festival y de pues, qué ando haciendo por aquí y de cositas que ando haciendo también. ¡Uy, qué sueño, por favor! Perdón. Perdón, y que conste que he tenido que hacer un parón del programa, o sea, de grabar porque me ha dado hipo a mitad. O sea, qué desastre. Uy, uy, uy. Pero bueno, tiene sentido. Acabo de mirar mis datos estos de sueño y todo eso y es que estoy muy bajita. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, a ver, ¿qué cositas tengo por aquí? Bueno, súper interesante el tema del autoconocimiento, ¿no? De gente que... Porque claro, somos personas de muchas edades distintas y, por ejemplo, lo que nos transmitían las personas más mayores es que aunque llevan toda la vida dedicándose al arte y a veces ha sido su medio principal de vida, otras no, etc., que a estas alturas se han dado cuenta de que por no haber tenido orientación y que nadie les hubiera sabido explicar que era como lo primordial para saber cómo, digamos, cómo canalizar su voz, cómo desarrollarla, cómo destilarla, y porque tampoco nadie les supo plantear preguntas importantes como qué es lo más importante para ti en tu vida, ¿no? O sea, cuáles son tus prioridades, o cuáles son tus circunstancias vitales, aquello que te condiciona a la hora de plantearte cómo vivir del arte. Y entonces, claro, cuando tú no te haces esas preguntas, cuando tú no investigas y haces un proceso de autoconocimiento, de pensar en qué quieres compartir, quién eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus condicionantes de vida, cuáles son tus prioridades, etcétera, pues vas dando tumbos por ahí y sufres mucho el proceso. Y además tardas mucho también en conseguir hacer ese destilado de tu voz, saber qué quieres compartir con el mundo, a quién se lo quieres compartir, para qué, cómo, o sea, todo eso. Y luego ese tema derivó, o sea, por tanto llegamos a la conclusión de que hacer un proceso de autoconocimiento cuanto antes y también aprender gestión emocional y demás. Entonces, hacer terapia, trabajar con coach, hacer mentoring, encontrar mentores que te puedan ayudar, que te puedan cuestionar estas cosas, que te puedan dar estructura a la hora de hacer ese recorrido, ¿no? A través de tu relación con el arte, sobre todo si quieres que sea tu medio de vida y profesionalizarte, aunque sea a cierto nivel. Porque también lo que yo les pregunté era si, o sea, como a qué nivel ellas, porque en este caso éramos todas chicas ayer, y en este caso como cuál era el nivel al que ellas querían que lo que hacen a nivel artístico les diera de comer. Y me encantó porque no era una respuesta de pues yo al 100%, lo tengo clarísimo, o no, yo quiero que solo sea un hobby. Era como que la gente tenía una visión como muy flexible y muy de pues yo sí que quiero que me dé de comer, pero creo que es fundamental que tener alguna manera de ganar dinero que no esté vinculada al arte, o sí, pero que no sea la creación en sí misma, para no ponerle esa presión económica al proceso artístico y a ese desarrollo profesional, sobre todo cuando estás en tus inicios o cuando sientes que no quieres esa presión, ¿vale? Entonces, me pareció genial, es algo que yo he tenido claro siempre
y a mucha gente le cuesta y se empeña desde el principio en meterle esa presión económica al arte y a la ilustración cuando no beneficia generalmente para nada, porque te atrapa, no te permite ser libre en tus decisiones. Y entonces, claro, al estar, hay una chica que tiene 23 años, creo, es la más joven, y la más mayor tiene 60. Entonces, imaginaros qué guay todo el rango de edades que hay por en medio. Hay gente de 20 y pico, de 30 y pico, y luego creo que ya está un salto hacia los 50 y los 60, pero es una pasada. Y todas esas visiones y esos recorridos, es que fue súper enriquecedora la conversación. Luego también hablamos de cuando ciertos proyectos llevan mucho tiempo, y llevan mucho tiempo en una era o en una sociedad que nos pide ser muy rápidos, que nos pide que obtengamos resultados constantemente, que estemos siempre exponiéndonos, que ya vas tarde, ¿no? Y la importancia que tiene que ciertos proyectos personales, que son muy íntimos, muy personales, proyectos grandes en los que crees firmemente, pero son proyectos que muchas veces, más que plantear respuestas y soluciones a aquel tema del que quieres hablar, solo plantean preguntas. Y el propio proceso de creación y de desarrollo de ese proyecto es un proceso de autoconocimiento y de investigar sobre cuáles pueden ser esas respuestas a esas preguntas. Por ejemplo, esto lo comentaba con Irene, mi compi que es cineasta, porque cuando tú, por ejemplo, quieres hacer un proyecto de película, un proyecto de libro que plantea una serie de... O sea, plantea una premisa, plantea una serie de preguntas o de cuestiones que suceden, pero tú cuando te embarcas en ese proyecto no sabes la respuesta a todo, no sabes cómo te quieres posicionar ante esa premisa, ante esa cuestión que tú estás planteando, y durante el propio proceso de desarrollo del proyecto es cuando tienes que explorar. Y claro, a veces esa exploración, si son proyectos que tocan temas muy profundos, muy vinculados a nuestro desarrollo interior, a nuestro desarrollo personal, a nuestros valores, a experiencias que hemos vivido, que necesitamos digerir también, el propio proyecto se convierte en un proceso de digestión y de asimilación de eso que tú estás queriendo compartir. Y claro, pues lleva tiempo, es algo que está muy vinculado a nuestra gestión emocional, a nuestro desarrollo vital, ¿no? A nuestro desarrollo personal, ¿sí? Entonces, que es muy interesante, ¿no? Ese planteamiento que hacían de, oye, con calma. Y luego también que cuando de repente consigues meterte, ¿no?, a surfear esa ola del ser profesional y empezar a funcionar y ver que tu trabajo llama la atención y gusta y te quieren y tal, de repente como que tu ego entra en ese estado de gusto, me quieren, sí, dame más, tengo que competir para ser la más guay de todos los que están aquí como compitiendo conmigo, ¿no? Y entonces entras un poco en ese modo fama, en ese modo éxito, que también es muy peligroso porque pues tenemos que entender desde dónde vivimos nuestra relación con el arte, ¿no? Y nuestra profesión, y si lo hacemos desde ese lugar como tan egoico que busca alimentar, ¿no?, nuestra autoestima, porque nosotros no somos capaces de reforzar nuestra propia autoestima a través de la confianza y el amor personal, y esperamos como que el mundo nos dé, ¿no?, nos valide, etcétera, etcétera, que es horrible, ¿no? Y sobre todo que es un atrape, es como que te metes en esa rueda de hámster sin darte cuenta y crees que la única manera de vivir y de ser profesional en el arte es jugando ese juego, y para nada, es una decisión. Entonces, no sé, de ahí fue derivando también hacia el tema de, vale, pero ¿qué pasa si realmente eres una persona que ha conseguido trabajar su autoestima y se siente orgullosa de lo que va haciendo, aunque sepa que tiene que mejorar y tal? Entonces hablamos del miedo que hay o sea, que muchas veces los artistas pecamos de humildad muy tóxica, de un quitarnos valor porque nos falta autoestima, y también porque tenemos miedo a que si decimos en voz alta y sentimos que hacemos un buen trabajo, ¿no?, y tenemos esa confianza, que de repente nos vamos a convertir en unos capullos arrogantes, ¿no?
Y entonces reflexionábamos sobre que hay una distancia muy grande entre sentir que nos podemos valorar a nosotros mismas, que lo valemos, que tenemos esa confianza, que nos gustamos, que aunque tengamos cosas que mejorar, estamos orgullosas de lo que estamos haciendo, y que cuando alguien es un capullo, una capulla así, una flipada, digamos, porque se lo cree mucho y tal, en realidad eso no sucede desde un lugar de confianza. O sea, es como, tenemos ahí como un cortocircuito con este tema. O sea, si tú eres un flipao que va por ahí súper arrogante creyéndose el máster del universo, a ti te falta mucha autoestima. En cambio, una persona que siente confianza lo transmite con una tranquilidad, no necesita ser como el alfa o la alfa de la habitación, ¿no? O de lo que sea el entorno en el que te estés moviendo profesionalmente. No hace falta, precisamente porque tú sabes lo que vales, no necesitas como que el mundo lo vea. Claro que el mundo lo va a percibir, pero no lo haces como desde ese lugar de ego, ¿no? Y entonces hablábamos también del tema del ego, ¿no? De cómo el ego está muy vinculado, y aquí estábamos entrando mucho también en este tema, ¿no? Más psicológico, más de desarrollo personal, pero que tenemos que entender esa parte de nosotros como un mecanismo de supervivencia. O sea, el ego se ha creado para ayudarnos a sobrevivir lo mejor que podamos, según nuestra educación, donde hemos nacido, nuestras circunstancias de vida, nuestras experiencias, etc. ¿Qué pasa? Que cuando elegimos el arte, no estamos eligiendo la supervivencia, estamos eligiendo la autorrealización, el propósito, la búsqueda de la felicidad. Estamos yendo más allá de la supervivencia. Entonces, ¿qué sucede? Que esta decisión de apostar por el arte choca frontalmente con todos esos mecanismos, esas dinámicas que hemos desarrollado a lo largo de toda la vida para sobrevivir. Entonces hay que hacer un proceso de desaprender todo eso y de calmar esa parte de nuestra mente que nos putea en todo el proceso. Y me encantó que saliera este tema, porque a mí me parece que es el gran bloqueo. Es uno de los grandes bloqueos. Y por supuesto es interno. O sea, nosotros somos nuestros peores enemigos. No porque queramos serlo, sino porque nuestros mecanismos de supervivencia van en contra de lo que necesitamos para poder crecer en nuestra relación con el arte, ¿vale? A nivel profesional. Así que es normal, es normal. Luego otros temas interesantes que salieron fue, por ejemplo, el de la lucha entre lo mainstream o lo que te pide el sistema y pelear y defender tu visión de lo que quieres contar a través de lo que haces, ¿no? Y claro, en disciplinas que están muy conectadas con una industria muy fuerte, que a lo mejor tiene que ver con el entretenimiento o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el mundo editorial, en el mundo del cine. Claro, las bellas artes son más libres, ¿no? Pero por ejemplo, el mundo de la música, etcétera, es muy fácil caer en un perfil muy mercenario en el que pues acabas como esclavizado y traicionando un poco esa visión tuya personal por comer. Y por eso hablábamos de la importancia de que el dinero pueda venir de otro lugar para permitirte defender esa visión que tú tienes, ¿no? Y que claro, al principio, cuando empezamos nuestra carrera y no nos conocen y tampoco tenemos una voz muy definida y todavía no hemos tenido la oportunidad de mostrar lo que somos capaces de hacer, es muy normal que el sistema o que la industria nos pida que trabajemos de una manera que no valora nuestra voz. Entonces, ir navegando esas aguas sin traicionarte al 100%, desarrollando tu voz en la medida que puedas y defendiendo que tu voz tenga ese lugar, que se le dé espacio y que se valore, es difícil, es complejo. Pero me encantó también, o sea, es que... Y luego de ahí también hablamos del peligro de, pues eso, de focalizarnos demasiado en que el objetivo final sea el dinero. O sea, nosotros no estamos eligiendo dedicarnos al arte porque queramos conseguir dinero y ese sea el fin.
sea, el dinero ha de ser un medio, pero es muy peligroso cuando lo único que quieres es ganar dinero con lo que haces, porque pues de nuevo le metes una presión brutal que no es nada beneficiosa. Entonces, encontrar también ese equilibrio, esto es algo que hablo también en el curso Ilustra Money, ¿no? Porque profundizo mucho en esto, porque el mindset que nosotros tengamos con respecto al dinero y la relación entre lo que hacemos a nivel artístico y el dinero y la profesión, lo que nos da de comer, o sea, todo, digamos, como todo ese intríngulis, es complejo de gestionar y es muy interesante poner orden en esta cuestión y tenerla clara para poder trabajar desde un lugar sano y que nos haga sentir realizados y que no le meta presión de más que no necesitamos a lo que estamos desarrollando, etcétera, etcétera. Así que bueno, como ves, fue muy guay. Ah, bueno, y luego también salió ahí como una cosa muy, muy divertida cuando estábamos hablando del tema de la confianza, de cuando alguien pues se pasa de flipado y de capullo, el tema del ego y tal. Y entonces yo comenté que aunque nos triggerean y nos caen muy mal, ¿no? Esas personas como arrogantes y capullas que van de flipadas por la vida, pero que tenemos que entender que porque vemos que tienen mucho ego, ¿no? Pero es curioso porque aunque nuestro ego no tenga ese estilo, también es un capullo en muchos aspectos, que no es porque esa parte de nosotros sea una capulla, pero sí que nos putea. Y por tanto, tenemos que entender que aunque esa parte de nosotros lo que quiere es que sobrevivamos y entonces, aunque nos jorobe, nos joroba desde ese cariño, desde ese querer cuidarnos, ¿no? Pero claro, es verdad, es como, joder, o sea, es que en realidad todos somos unos capullos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues nos reíamos sobre eso y también hablábamos de cómo esas personalidades, maneras de ser, maneras de abordar la profesión, el arte y tal de otras personas a veces nos triggerean, ¿no? Como que nos chirrían, nos molesta, es como, tío, o sea, lo juzgamos, no nos mola cómo lo están planteando, cómo son, cómo hablan, cómo se venden. Pero claro, es que cuando sentimos esto, en realidad lo que está pasando es que estamos viendo algo que con lo que nosotros no tenemos una buena relación. Entonces, si vemos que alguien transmite confianza o que alguien se vende mucho y a nosotros eso nos chirría y lo juzgamos, es porque probablemente a ti te falta confianza y a ti te cuesta venderte. Y entonces juzgas mucho, ¿no? Como lo hacen otras personas. Entonces, bueno, moló mucho porque hablamos de toda esta relación que hay entre nuestras moviditas internas y nuestra mochila personal y nuestra relación con el arte. Y bueno, para terminar el programa, pues comparto un poquito mi viaje de vuelta del festival en el que estuve, que ya habéis podido ver la cantidad de puestos, de comida. Compré una caja de mochis que estaban buenísimos, rellenos de pasta de alubia roja, espectacular. Y bueno, a la vuelta paré, que si pues me sigues por Instagram ya lo habrás visto en las stories, que fui a una tienda de segunda mano y entonces por el camino pues esto es un poco lo que vi, ¿no? Pues los cochecitos, que son muy graciosos, siempre hay espacios para las bicis. Aquí la gente ni siquiera ata las bicis y tienen su propio stand para quedarse así como colocadas y mola un montón. Hay cada casoplón por ahí en medio, o sea, es muy curiosa la mezcla esta de edificios, de casas tradicionales. Bueno, luego la señal de stop en japonés, me parto de risa, o sea, brutal. Y luego también, pues enseñaros un poquito cómo es el tema del metro, porque cuando, o sea, aquí en Itoshima, cuando vas a comprarte el ticket, lo que tienes que saber es cuánto dinero te va a costar el viaje que vas a hacer, sabiendo el lugar al que vas. Entonces, una vez sabes eso, te compras el ticket por el valor de la cantidad de dinero que es la parada a la que vas y ya está. Pero claro, si no sabes nada de esto y si no tienes Google Maps, estás jodido. Así que bueno, quería enseñaros un poquito pues cómo es el ir al metro y tal. Y ya con esto pues me despido porque en realidad tengo que ponerme a hacer otras cosas, que eso que os he enseñado, esos personajes y esos monigotes que estoy haciendo no es mi proyecto principal, así que os dejo con la intriga
Y me despido, no sé si hasta la semana que viene o hasta la siguiente, ya veré si sigo haciendo programa semanal o no. En cualquier caso, os dejo con Paz Salem y os mando un beso muy, 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 muy fuerte.